Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio ya con la sesión número 19 del curso de Fundamento de Programación. Sabiendo ya que estamos en la sesión correspondiente a la número 3 de estructura repetitiva, vamos a dar alcance ya de siguientes ejercicios. Para hoy tenemos planteado 6, pero recuerden que si tienen ejercicios que desean ustedes que se resuelvan en sesión, me lo pueden mandar antes de la sesión, preferentemente en texto, es decir, en Word. Vamos a pasar directamente a la solución de algunos ejercicios. Número 1. Generar un programa que permita obtener una sucesión de n números que inicia en 0 y se incrementa en x. Para eso te dan un ejemplo, ¿no? Si n es 8, se refiere a cuántos números van a salir al exterior o corresponden a la sucesión, y x es igual a 2, se refiere de cuánto en cuánto va a incrementar. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, si el usuario ingresa 8 como n y 2 como x en incremento, tendría que imprimirte esta sucesión. ¿Bien? Y como podemos notar, corresponde, ¿no? Porque el enunciado es una sucesión de n números. N corresponde cuántos números corresponden a la sucesión. E indica que empieza en 0, siempre inicia en 0, pero que su incremento va a ser un dato todavía variable, ¿no? Con respecto a que el incremento va a determinarlo el usuario. Entonces, los datos de n que corresponden a la cantidad de datos que forman parte de la sucesión y el incremento son datos que tendríamos que pedir. Bien, basándonos en el ejemplo, intentaremos dar solución. Para este caso, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Si se percatan ustedes, en la sucesión que tenemos aquí, que es 0, 2, 4, 6, y las demás hasta el 14, ahí tenemos el incremento, ¿cierto? El incremento es de más 2 en todos los casos. Bien, entonces la sesión anterior, si no me equivoco, hubo un ejercicio en el cual, voy a cambiar de color, que decía, por ejemplo, imprimir los números pares, creo, los números pares que hay desde 1 hasta 20, o impar creo que era, pero bueno, la idea es la misma. Decía ello en la sesión anterior. En este caso, por ahí estaban asumiendo o indicando que también era válido, que podrían, por ejemplo, indicarle que imprima todos los valores, bien, todos los valores, siempre y cuando cumplan una pequeña condición. Esa condición, para esa condición usamos, ¿se acuerdan que usamos para evaluar? Evaluamos si era par o impar haciendo uso del mod. ¿Se acuerdan del mod? Evaluamos todos los números. Evaluamos si el número 1 era par a través del uso de mod. Si es verdad, se imprimía. Y luego hacíamos lo mismo con el 2, con el 3, con el 4, hasta llegar al 20. ¿Sí? Es algo similar lo que vamos a hacer. Solo que en este caso, miren, solo que en este caso no tengo un dato fijo final. ¿Por qué? Porque recuerden que el n, que indica cuántos números van a formar parte de la sucesión, no es un dato fijo, sino que es un dato que va a variar, ¿de acuerdo? Y más aún, n corresponde al dato 1, dato 2, dato 3, 4, 5, 6, hasta el octavo dato, según esta sucesión. Eso quiere decir que yo no voy a imprimir mi incremento, sino un valor que va a resultar de cierta operación. Recuerden que para mi caso, para este caso, para este caso, mi sucesión va a depender de n, ¿de acuerdo? Va a depender de n. Voy a cerrarlo una vez aquí. ¿Sí? N representa cuántos números van a salir. Eso quiere decir que yo voy a hacer 8 cálculos. 8. ¿Bien? Entonces yo podría ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Para realizar este contador que vaya de 1 a 8, nosotros ya sabemos cómo hacerlo. La estructura para ya viene con su contador ya preestablecido. Entonces, por ese lado de saber cuántos cálculos va a tener que hacer la estructura repetitiva, no hay problema. Nosotros ya sabemos que podemos usar la variable i u otro que querramos usar y tendremos esa sucesión. La pregunta es, ¿cómo obtenemos este valor? ¿Cómo el primer valor va a ser 0, el segundo valor 2, el tercer valor 4 y así sucesivamente? ¿Cómo vamos a lograr ello? Entonces, para esto, a ver, ¿qué me están indicando por aquí? No, bueno, listo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podemos indicarle que de las 8 vueltas se haga lo siguiente. Nosotros sabemos usar acumuladores, ¿cierto? Sabemos que un número fuera del bucle podemos darle un valor inicial de 0 y dentro del bucle donde se están haciendo estas 8 vueltas, indicarle que ese 0 en cada vuelta se incremente de 2 en 2. De tal manera que ese valor que se incrementa en la primera vuelta va a valer 0, pero luego en la siguiente vuelta va a valer 2, luego 4, 6, 8, pero mi contador del bucle se va a asegurar de que solo sean 8 vueltas. Recuerden que primero yo tengo que consultar estos datos, la cantidad de números que van a formar parte de la sucesión y el valor que lo va a incrementar. Por lo tanto, voy a solicitar esos datos. Escribir, ingrese, lo puedo poner como pregunta. ¿Cuántos números formarán la sucesión? ¿Listo? Y le voy a poner leer n. Voy a usar la misma variable que están usando aquí en la muestra, la misma n. ¿Qué otro dato necesito? Los jóvenes, ¿qué otro dato necesito? Ah, el incremento, ¿cierto? Ingrese el incremento. Y voy a ponerle leer x. ¿Sí? Estamos usando las mismas variables. Ahora, como vemos aquí, necesitamos generar la cantidad que corresponda a n. Me va a decir cuántas vueltas quiero realizar. Eso lo queremos hacer ahora. Y bueno, para eso tenemos la estructura para, ya que vamos a hacer una secuencia de vueltas que va a depender de lo que ingrese n. Vamos a ponerle para y que inicia en 1 hasta n. Les pregunto a ustedes, ¿está bien así? ¿Está bien planteada la forma en cómo he estructurado la para? ¿O le falta algo, le sobra algo? ¿Está bien así? Con paso, profesor. Con paso. Por ahí me dicen que está bien, por ahí me dicen con paso. Bueno, en realidad ya les había comentado que si yo le agrego con paso, sería 1, ¿cierto? Sí. Es correcto, pero les había comentado también previamente que si tú sabes que esas vueltas, el factor que permite que el contador vaya sumando de 1 en 1, si es 1, no es necesario agregarlo. La estructura va a sobreentender que si no le agregas con paso, va a asumir que las vueltas dependan de una variación de 1 positivo. ¿Bien? Pero si lo agregas, también es correcto, ¿no? Te estás asegurando, aunque como te vuelvo a repetir, se sobreentiende. Ahora, si tú quisieras que estos valores vayan variando de 2 en 2 o de 3 en 3 o valores negativos, sí tendrías que ponerle aquí cuál es el valor que va a alterar esa disminución o aumento. Bien.
Yo en mi caso lo voy a dejar así. Bien, listo. Entonces, la estructura para se va a encargar de indicar cuántas vueltas va a dar. Si el usuario ingresa 8, dará 8 vueltas. Ya tengo ese valor. Ahora me queda que en cada una de las vueltas, en la vuelta 2, 3, 4, generar los valores que se van a imprimir. Me indican que empieza en 8. Por lo tanto, ese valor que se va a estar imprimiendo se va a estar incrementando, ¿cierto? De 2 en 2, ¿cierto? 0 más 2, 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8 hasta llegar a 14. Entonces, como hay un valor que se va a estar acumulando con más 2, más 2, más 2, ¿qué tendría que hacer previamente antes de generar el valor? Sabiendo que vamos a usar un acumulador. ¿Recuerdan? En este caso, como el valor inicial es 0, antes de ingresar al bucle, voy a indicarle crear una variable llamada, por ejemplo, num. No, porque voy a imprimir números, ¿cierto? Ya, mi variable num va a ser estos valores que van a estar imprimiéndose en cada una de las vueltas. Le voy a indicar que num va a iniciar con 0. Eso quiere decir que en la primera vuelta va a valer 0 este valor. Bien, entonces si yo le agrego así, escribir num, así visualmente, ¿qué creen ustedes que suceda? Si yo lo dejo así, se les digo que previamente, antes que se genere el bucle, creo un acumulador llamado num que inicia con 0. Si lo dejo así, ¿qué creen ustedes que se imprima? Considerando de que quizás yo les digo que imprima, que sean 8 datos lo que se imprima, porque n va a indicar cuántos números n va a determinar cuántas vueltas va a dar, es decir, cuántos números se van a generar o cuántos números conforman la sucesión. Si yo sé que n vale 8, en consecuencia mi bucle va a dar 8 vueltas, ¿qué valores creen ustedes que se va a imprimir? 0. 0. ¿Todas las veces 0? Sí. ¿O solo una vez va a imprimir 0? Todas las veces. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Listo, dice aquí. ¿Cuántos números formarán la sucesión? Acá ya faltó tilde, te lo voy a corregir. Vamos a indicarle que sean 8. Ingrese el incremento. Me está pidiendo X ahora. Yo quiero de 2 en 2, ¿cierto? Enter. Y miren, 0, 0, 0, 0, 0. Pero yo le he indicado que el incremento sea en 2. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, recuerden que antes de que se ejecute el bucle, que es el que va a permitir todas estas impresiones, yo he creado un acumulador llamado num. Num tiene el valor inicial 0. Cuando ingresa al bucle, lo único que está realizándose es que ese valor que es acumulativo num, que vale 0 previamente, se va a imprimir, pero en ninguna de las vueltas algo lo está alterando. No, nada lo está alterando. Eso quiere decir que sin importar cuántas vueltas dé el bucle, el num, como no es alterado por ningún factor, seguirá siendo lo que valía antes, que es 0. Por esa razón es que en cada vuelta se imprime num, que es 0, de manera cíclica hasta que finalice el bucle. Entonces, ¿qué faltaría para lograr ya no imprimir 0 a cada rato, sino que se imprima toda la serie?
¿Qué dicen ustedes? Num más 2. Correcto, sí, en efecto. Bien, pero ¿dónde pondría el num más 2? ¿Dónde haría que ese valor se vaya incrementando de 2 en 2? ¿Antes o después? Antes. ¿Estás segura o seguro? Disculpe. Carla, ¿estás segura? No digo que esté incorrecto, ¿eh? Simplemente le estoy consultando si lo ha analizado correctamente. ¿Está segura de su respuesta? ¿Mm? Sí me indica. Bien, antes de ejecutarlo, vamos a analizar ello. Bien, miren, voy a imprimir todo ello. Veamos. Nosotros tenemos aquí, claro, que aquí se generan las vueltas, ¿cierto? Van a haber n vueltas. Si el usuario ingresa 8, entonces van a haber 8 vueltas. Bien, lo que está en su interior se va a repetir 8 veces. ¿Qué se está repitiendo? Veamos. ¿Qué sucede si nosotros le indicamos que antes que se imprima num, antes le indicamos lo siguiente? Le ponemos num va a ser igual a lo que valía antes más 2, ¿no? Lo que me estaba indicando. ¿Qué sucede? Bueno, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. En la primera vuelta, ¿qué va a suceder? Primero el valor n, va a tener un incremento de 2. Eso quiere decir que en memoria para el algoritmo, num va a valer 2. ¿Por qué 2? Porque recuerden que inicialmente valía 0. Y si le agrego más 2, tengo 2. Y eso es lo que se va a imprimir. Ese número 2 sale al exterior. ¿Hay algo más que se dé en el bucle? No, ya no hay más procesos. En consecuencia se va a ir a la segunda vuelta. En la segunda vuelta otra vez va a ser lo mismo. Bien, num vale 2 y sumarle más 2 va a terminar valiendo 4. Y según esa instrucción, ese 4 va a salir al exterior. Y así luego va a suceder lo mismo. Antes de imprimir, se está incrementando. Y ese es el pequeño detalle. Bien, porque eso no es correcto. ¿Por qué? Porque yo quería que primero se imprima y luego recién se incremente. ¿Cierto? Ahora me indican. Primero se imprime el valor y luego se imprime, perdón, se incrementa, ¿cierto? Primero se imprime y luego se incrementa. Bien, porque si primero lo incrementamos, entonces es como indicarle aquí, de frente imprímete 2, aquí va a salir 4, aquí saldría 6, aquí saldría 8, y tenga seguridad que va a terminar valiendo 16 el último valor, ¿cierto? Entonces, el incremento se aplica después de la impresión. Por ese motivo, es que vamos a hacer un pequeño ajuste a lo que está sugiriendo su compañera Carla. Y lo que me has indicado tú de ponerle más 2 es correcto, pero lo vamos a poner después de la impresión, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle aquí el número. Le vamos a indicar que se incremente en 2, ¿cierto? Pero después de haberlo impreso. Bien. Por cada vuelta se imprime, luego se incrementa. Y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a probar cómo estaba antes para que evalúen realmente lo que estaba indicándoles.
¿Cuántos números formarán la sucesión? 8. Ingrese el incremento. 2. A eso me refería, ¿no? Empieza en 2 porque ya se incrementó antes de imprimir. Y termina valiendo 16, ¿cierto? Entonces le voy a indicar que primero imprima, ahora sí, corrigiendo. Ahí está. Primero imprimes y luego incrementas. Actualizo los cambios, ejecuto nuevamente. Veamos ahora el cambio. Quiero generar 8 números en la sucesión. Ingrese el incremento, quiero 2, de 2 en 2 incremente. Y ahora sí, 0, 2, 4, 6, 8 hasta el 14. De esta manera ya tenemos ya resuelto este algoritmo. Sin embargo, cabe recalcar que deseo indicarles a ustedes que realmente no hemos finalizado. Bien, ya que en todo momento estamos evaluando que el incremento va a ser 2. No porque lo estemos ingresando, sino que en este código algo falta para que realmente se considere que el incremento es un dato que el usuario va a poder determinar según el número que ingrese en esta ubicación. Bien, porque incluso miren, yo lo puedo reiniciar, ponerle que inicie en 8, o mejor dicho, cuántos datos van a formar la sucesión, van a ser 8, y le puedo indicar que avance de 5 en 5. Sin embargo, igual avanza de 2 en 2. Bien, entonces, ¿quién me da una respuesta? ¿Qué tendríamos nosotros que realizar, quitar, agregar para que se considere el incremento en la variación de la sucesión? Ahí en el chat me están escribiendo, exacto, ¿no? Tendríamos ahora que indicarle que en el incremento, a ver, un momento, listo. Aquí en el incremento, donde le indicamos que el valor número, que es el que se está imprimiendo, después de haberse impreso, no se tiene que sumar con 2, salvo que el valor X valga 2, que puede darse, ¿no? Pero realmente aquí tendríamos que ponerle X. ¿Por qué razón? Porque recuerden que este valor es un dato variante. El usuario puede decidir que quiere que el incremento sea de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10. Eso va a depender del usuario. Por tal motivo, a modo de práctica ingresábamos 2, pero para finalizar el algoritmo tendríamos que cambiar ese 2 a X, porque ya no, el incremento no va a ser un dato fijo, sino una variable. Entonces con ello estaríamos ya culminando la solución de este algoritmo y solo quedaría en este caso hacer la definición de variables. Bien, definir variable n es entero, x también, num también es un número entero. ¿Qué más? La variable i. Y eso sería todo respecto a la definición de variables. No tenemos más de estos. Por último voy a hacer una pequeña prueba para finalizar. Aquí dejé una coma de más. Ya está. Vamos a comprobar. ¿Cuántos números formarán la sucesión? 8. Incremento 2. Todo bien hasta ahí. Otros valores. Quiero 5 números que incrementen de 3 en 3. Ahí está. Recuerden que la enunciado indica que siempre inicia con 0. Como el incremento ahora es de 3 en 3, ahora estamos así. Más 3, 3. Más 3, 6. Más otros 3, 9. Y por último, más otros 3, 12. ¿Cuántos números han impreso? 5, tal como lo indica aquí el primer dato, ¿no? Cantidad de números que formarán la sucesión. Bien, entonces eso sería todo respecto a la solución de ese primer ejercicio. Ejercicio número 2. Solicitar los dos números de una sucesión e imprimir los siguientes 5 números. Los dos primeros números de una sucesión e imprimir los siguientes 5 números. Veamos esto cómo se interpreta.
Para este nuevo ejercicio tenemos lo siguiente. Me dicen que me van a dar dos primeros números. No me dicen cuál van a ser. Así que voy a asumir dos valores cualquiera. A ver, de entre 1 y 10, así al azar, ¿podrían indicarme ustedes dos números que no estén muy distanciados? Dos números, cualquiera. Por ahí me están indicando 2 y 5. Ok. Vamos a poner aquí A sub 1 va a ser 2. A sub 2 va a ser 5. Mis datos, pues, ¿no? Bueno, si desean lo puedo poner con otra variable, ¿no? Puedo usar x sub 1, x sub 2, no hay problema. Ya está. Son mis dos primeros datos de una sucesión, 2 y 5. Luego me indican que imprima los siguientes 5 números. O sea, imprima el x sub 3, x sub 4, x sub 5. Ustedes saben que eso forma parte de aritmética, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a calcular estos valores? ¿Cómo voy a poder calcular los valores que van a estar como en la posición número 3, posición número 4 y posición número 5? Por ejemplo, así, al ojo, ¿cuál creen que sean los números que siguen en la sucesión? ¿Cuál sería el valor para x sub 3? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí me está indicando 8. Bueno, en realidad estarías en lo correcto, porque como solo me están dando dos valores y no me están, digamos, dando más detalle que solo ello, 11. Ruth, ¿cómo he calculado el número 11? Allá, o de repente me estabas dando el x sub 4 de repente, ¿no? Porque si acá fuese 8, en efecto aquí sería 11. Y luego sería 14. ¿Cómo se ha calculado? Pues bien, para este caso, lo único que ha hecho su compañera Carla y luego Ruth han evaluado la diferencia, ¿cierto? Han evaluado que aquí hay 3 unidades, positivo, que se está incrementando, ¿cierto? Entonces lo mismo hizo después, le agregó más 3, que sería 8, y luego otra vez le indicó que se incremente en 3, con lo cual se volvió 11, y luego nuevamente se incrementa en 3, con lo cual terminó siendo 14. Entonces, en este caso vamos a usar el para, pero solo para estimar que se generen 5 vueltas y que en su interior se hagan este proceso. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, recuerden que a ti te dan estos dos valores, ¿cierto? Lo voy a poner aquí otro color. Lo voy a encerrar. Te dan este primer valor y ese segundo valor. Estos valores ya te lo están dando a ti, ¿sí? Son valores de entrada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para evaluar el siguiente valor? Tenemos que restar o obtener la diferencia, ¿bien? Porque en este caso recuerden ustedes que no necesariamente el segundo valor tiene que ser mayor que el primero. Podría haberme dado 5 y luego me daban 2, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría en ese caso? A ver, les pregunto, ¿qué pasaría en ese caso? Si como x sub 1 me dan 5 y como x sub 2 me dan 2. Lo mismo, tendría que hallar la diferencia, ¿cierto? Pero considerando que ahora la diferencia es decreciente. Ahora es
menos 3. Así que en la siguiente tendría que hacerle menos 3. Por lo cual tendríamos menos 1. Y así sucesivamente en los que siguen. Bueno, ya los que siguen ustedes tienen que calcularlo. Entonces lo importante ahora es que una vez que yo tenga el dato 1 y el dato 2, o x sub 1 y x sub 2, debo calcular el factor de variación. Bien, entonces, ¿cómo obtengo este más 3 o este menos 3? ¿Cómo los calculo? ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo tendría que operar yo el 5 con el 2 para que me dé más 3? O en este caso 2 y el 5 para que me dé menos 3. A ver, me indican por ahí. X sub 2 menos X sub 1. O sea, una resta en ese sentido. Creo que sí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? O sea, mi operación para obtener el factor, el factor va a ser equivalente a decir X sub 2 menos X sub 1. Veamos, para este caso X sub 2 es 5, ¿cierto? Si le resto el X sub 1 que era 2, obtengo el más 3, ¿cierto? Es correcto. Y si más bien primero me dan 5 y luego 2, ese sería mi X sub 2, que es 2, y ese es mi X sub 1, que es 5. Al restar, en ese sentido, 2 menos 5, en efecto me da menos 3, ¿no? Y una vez que tenemos el factor, prácticamente sería lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? El para se va a encargar de dar las vueltas para determinar cuántas veces se va a procesar los datos, e internamente necesito un acumulador, bien, que esté siendo afectado por el factor, que lo vamos a calcular nosotros, bien. Entonces vamos a calcular ello. ¿Se ha entendido lo que queremos hacer? Me digan por favor si se ha entendido o necesitan que le explique. Bueno, no me dice nada, así que asumo que sí se ha entendido. Entonces voy a pasar a resolver. Lo primero que tengo que hacer es pedir los dos primeros números. Bien, pedir los primeros números. Escribir, ingrese el primer número de la sucesión. Leer, le voy a poner igual como en el ejemplo que estamos haciendo nosotros, le voy a poner X sub 1. Escribir, ingrese el segundo número de la sucesión. Y le voy a poner también, para coincidir con lo que estaba explicándoles previamente, X sub 2. Ya está, X2. Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo? Hacer un bucle, ¿cierto? Que permita realizar 5 procesos. Bien. Le voy a indicar aquí para y que inicie en 1 ¿hasta dónde? Hasta 14, ¿no? No, por ahí me indican. Debe ser hasta 5. Ah, ok, correcto. Sí tiene razón, ¿no? Tiene que ser hasta 5, porque recuerden que el bucle, para mi caso, solo va a servir para establecer cuántas veces se va a realizar estos procesos. Solo para eso. Entonces, yo quiero hacer o obtener 5 datos a través de 5 procesos, ¿cierto?
por eso va de 1 hasta 5. Bien, entonces ahora recuerden que el valor inicial yo ya lo tengo, ¿cierto? El dato que se va a imprimir, el primer dato ya lo tengo. En el ejercicio anterior me indicaban que iniciaba en 0, según el enunciado, inicia en 0. Pero en este caso yo sé que inicia según el primer número que me ingresan, porque me ingresan dos primeros números, ¿cierto? Entonces aquí mi primer número va a ser 2. Para este caso voy a ponerles un nombre. Bien, le voy a poner un nombre a esta variable. Estas variables que se van a imprimir van a tener el valor de num. Bien, num de número, ¿no? Mi primer número va a ser igual a 2. ¿Estaría bien poner así? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por ahí me indican. A ver los demás. ¿Está bien ponerle que num inicie en 2? A ver, leen el enunciado. Recuerden que estos valores, yo los voy a pedir, tal como ven aquí en el algoritmo. No es que yo sé que siempre va a ser 2. Bien, no siempre va a ser 2. Yo voy a pedir los datos. Este es un ejemplo nada más. Recuerden que x1, yo estoy pidiendo al usuario, y el usuario no va forzosamente a ingresarme el número 2, sino que puede ser cualquier otro valor, ¿no? Incluso aquí les dije, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario ingresa, por ejemplo, primero 5 y luego 2? ¿No? Entonces, no siempre va a ser ese primer valor. Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresa 3 y luego ingresa 8, ¿no? E incluso al principio indiqué que estos valores ustedes me dictaron, ¿cierto? Dije, a ver, indíquenme ustedes dos primeros números de entre 1 y 10, les dije, creo. Eso quiere decir que en realidad no forma parte del enunciado, sino que es un dato que el usuario va a suponer que va a ingresar. ¿Bien? O sea, el usuario puede ingresarte, por ejemplo, 3 y 8, ¿no? Entonces, el valor inicial va a ser el primero que te den. Y eso está guardado en la variable x1. Por esa razón aquí sería x1. El valor inicial x1. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tengo x1. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, primero que nada necesito el factor que lo acumula. El factor. Porque en el ejercicio anterior sabíamos que a este valor que primero se imprime, después le incrementábamos en más 2. Pero ahora no sé si va a ser más 3 o va a ser menos 3 o menos 4, o como en este ejemplo, por ejemplo, si el usuario ingresa, por ejemplo, ingresa, ¿dónde está? Si ingresa 3 y 8, en este caso es más 5. Pero ¿cómo lo calculo? Bueno, ustedes hace rato me están indicando, ¿cierto? Que el factor de incremento o disminución va a ser el segundo valor que han ingresado menos el primer valor. Por esa razón, creamos la variable aquí fuera, ojo, solo una vez se calcula ese factor. Ponemos factor va a ser equivalente a x2 menos x1. Ya tengo el factor. Si el usuario ingresa 3 y 8, es como haber restado x2, que es 8, menos x1, que es 3. Es como haber restado 8 menos 3. Y eso nos da 5, ¿cierto? Y sabemos que en un número que no tiene símbolo se asume que es positivo. Es como indicarle, increméntate en 5, ¿cierto? Si aquí fuera 3 y 8, luego sería más 5, que sería 13 más 5, que sería 18, y así sucesivamente. ¿Hasta aquí se ha entendido?
¿Cómo se obtiene el factor? Por me confirman o me indican si algo no se ha entendido, por favor. Sí, por ahí me está indicando aquí. Ok, listo. Entonces, si se entiende hasta el momento, voy a proseguir. Entonces, recuerden que el primer número yo lo estoy asignando de lo que ha ingresado el usuario, mi x1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, una vez que ya tengo el primer número y ya sé cuál es el factor, a ese primer número lo voy a incrementar en más 3 para obtener el segundo valor, más 3 para el tercer valor, más 3 para el cuarto valor, más 3 para el quinto valor, y si se desea obtener más valores, igual sería más 3 para n datos. Así que mi primer valor, que está guardado en num, ese va a ser mi acumulador, num, le voy a indicar. El primer valor que está guardado en num, quiero que se imprima primero. Voy a ponerle aquí, escribir num. Y luego, ¿qué prosigue? A ver, me indican por favor, ¿qué prosigue de aquí? Primero se imprime y luego, ¿qué hacemos? Recuerden que si lo dejamos así, miren qué es lo que sale. A ver, ingrese el primer número de la sucesión, digamos, ingreso 2. Ingrese el segundo número de la sucesión, 5 de repente, ¿no? Se imprime 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque mi primer número es 2, es mi x sub 1. Ese valor se está imprimiendo, ¿bien? Pero no hay un factor que lo altere. Y recuerden que nosotros estábamos calculando nuestro factor para que ese dato, factor, se encargue de hacer que o aumente o disminuya. ¿Bien? Por ejemplo, si el usuario ingresa aquí al revés, de repente pone aquí 8 y aquí 3, entonces el factor sería tu valor número 2 es 3 menos tu valor número 1 que es 8, sería 3 menos 8. Y eso nos da menos 5. En consecuencia, si le sumamos ese menos 5, ¿bien? Ya estaría reduciéndose el valor, ¿cierto? Entonces, es lo único que tenemos que hacer, tenemos que sumarle este valor, ¿no? Y cuando tú sumas un número negativo, en realidad igual va a terminar siendo como una resta, ¿cierto? Te lo voy a indicar. Después de que imprimas, necesito que se altere, si no, que sea afectado por el factor, si no, va a seguir siendo lo mismo. Entonces le voy a indicar, después que te imprimas, ese valor va a ser igual a lo que valía previamente, más mi factor. Si el factor es negativo, negativo por positivo sigue siendo negativo, en consecuencia le va a restar. Si es positivo, positivo con positivo es positivo, le va a terminar sumando. ¿Creen ustedes que hace falta algo más? ¿O está bien hasta allí el algoritmo? Tenemos que probar primero, ¿no? Veamos. Ingrese el primer número de la sucesión. A ver, ¿me indican ustedes un valor, por favor? Un valor de 8. 8, ok. Un segundo valor cualquiera que no sea muy alto ni muy bajo. 4. 4. Miren, en tu caso tu primer valor es mayor que el segundo, así quiere decir que está disminuyendo, ¿cierto? Entonces, usted que me está indicando los números, ¿podría indicarme cuál sería el siguiente valor que saldría hacia el ojo? 8, 4. ¿Cuál es la diferencia? 4. 4 negativo o positivo. Recuerde que es el segundo valor menos el primero.
4 menos 8. ¿Cuánto sería? O sea, sería 4, pero con el signo cambiado, bueno, porque el primero es mayor. Sería 4 positivo, ya no, ¿verdad? Sería 4. Negativo. Exactamente, negativo, ¿cierto? Entonces sería menos 4. Entonces, si a 4 le pongo menos 4, ¿qué sale como resultado? 4 menos 4, 0. 0, ¿cierto? Y luego sería menos 4, sería menos 4, menos 4, menos 8, luego sería menos 12, sucesivamente, bueno. Entonces, ahora sí voy a ejecutarlo con los datos que me has indicado. Primer número me dijo 8, segundo número me indicó 4. Ahí está, justamente, ¿no? 8, 4, 0, menos 4, menos 8. ¿Bien? Para este caso parece como un reflejo, ¿no? Pero es una coincidencia. ¿Bien? Si yo hubiese ingresado otros valores, por ejemplo, digamos le pongo 3 y 1, ¿cierto? 3 pasa a 1, hay un factor negativo de menos 2, por eso es que 3 pasa a 1, a menos 1, menos 3, menos 5, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces está bien resuelto, solo faltaría definir las variables. Sería x1 ¿qué tipo de dato sería x1? Entero, por ahí me están indicando. Exacto. Sería entero. Si estamos usando números enteros, ¿no? Números enteros. Si desean luego aplicar real, también se aplica. Sí, también resulta. Pero estamos trabajando con enteros por ahora. x2. ¿Qué tipo de dato sería? Entero también, ¿cierto? También sería entero. Num, que guarda esos datos, también sería entero. Factor, o sea, si resto o sumo números enteros, también me va a dar otro número entero, ¿cierto? A ver, y también número entero. Procuren de redactar las variables en minúscula o mayúscula según corresponda. ¿Bien? Consideren que esos datos sí podría generar una variación, ¿de acuerdo? Entonces traten de cuidarse en ello, sobre todo en las variables. Bueno, creo que ya hasta ahí estamos ya habiendo definido todas las variables de este algoritmo. En consecuencia, ya estaremos culminando el segundo ejercicio. Bien, vamos, si no tienen alguna consulta o tienen alguna consulta, por favor me indican. ¿Algo se necesita explicar nuevamente? Bueno, imagino que no. Entonces, paso al siguiente ejercicio. Le voy a poner un nombre. Sucesión. Factor X. Siguiente. Dice, se desea obtener el producto de dos números, pero solo puedes usar el operador de suma. Entonces, ¿cómo obtendrías dicho resultado? A ver, para resolver ello, debemos considerar, bueno, si no podemos multiplicar,
O sea, solo, o mejor dicho, solo podemos usar el símbolo de suma. O sea, no podemos ni multiplicar, ni dividir, ni sacar raíces cuadradas, ni potencia, nada de eso. Sino que me dicen, quieren el producto de dos números, quieren que multiplique dos números, pero me indican que solo debo usar suma. No puedo usar otro operador. Entonces, ¿quién me indica cómo podría resolverse ello? O sea, por ejemplo, ¿no? Voy a copiar esto. Listo. Bien, ahí. Vamos a ver, me dice, deseo obtener el producto de dos números, pero solo puedes usar el operador de suma. Entonces, ¿cómo obtendrías dicho resultado? Vamos a poner dos valores, ¿ya? Dos valores cualquiera, dos valores bajitos. Digamos, el 3, bien, como mi dato 1, y voy a obtener mi dato 2, va a ser 4. Recuerda que tú no puedes poner 3 por 4. Y de frente, sabes que 3 por 4 de frente va a ser 12, ¿no? Eso no puedes hacer. Bien, eso está prohibido. Porque el enunciado te indican que no lo hagas, ¿cierto? Te indica que solo debes usar el operador de la suma. En consecuencia, ¿qué haremos? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Mm? ¿Sumar 3 veces 4 o 4 veces 3? Exacto. O sea, no hay mucho que explicar, ¿cierto? Creo que lo dijo de manera exacta. No puedo multiplicar, pero teniendo ya viejos recuerdos de la primaria, ¿cierto? Porque imagino que ustedes hace por lo menos 5 o 6 años que han dejado la primaria, ¿cierto? O aproximadamente. Entonces, por ejemplo, o quizás más, ¿no? Pero el punto es que dijo su compañera que puedes elegir tú cualquiera de esos números, cualquiera. ¿Para qué? Para que los sumes consigo mismo según lo que indique el otro valor. O sea, yo puedo poner, con esta compañera puedo poner 3 veces 4, o sea, 4 más 4 más 4, y eso me va a dar 12. O puedo indicar 4 veces 3. 3 más 3 más 3 más 3. Y eso también me va a dar 12. ¿Bien? También me va a dar 12. Entonces, no hay diferencia porque en este caso recuerden que digamos, el orden de los factores, hablando ya en productos, no altera el resultado. Bien, que vayas en ese sentido o en no altera, va a seguir siendo el mismo resultado. Bien, en consecuencia, ya tenemos la solución. Bien, si elegimos el primer número, que sería 3, y como dato a sumar, entonces sería así, ¿cierto? Si elegimos a sumar el 3, el otro va a determinar cuántas veces. Si elegimos el segundo, el primero elegirá cuántas veces. Entonces podemos elegir uno u otro. Entonces vamos a dar solución. Primero vamos a pedir los datos. Listo, vamos a poner aquí. Escribir, ingrese, dato 1. Voy a poner aquí, leer D1. Escribir, ingrese, dato número 2. Y le voy a indicar aquí que lea ese valor número 2 de 2. Listo. Entonces, miren, cuando yo elijo el segundo valor, había una repetición, ¿cierto? Una repetición de 3 sumatorias, ¿cierto? O sea, yo puedo indicarle, por ejemplo, a un acumulador. Bien, es como poner aquí, miren,
Díganme ustedes, ¿sale lo mismo o no sale el mismo resultado? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un acumulador que empiece en 0 y luego indicarle a ese acumulador súmale más 3, más 3, más 3, más 3 o más 4, más 4, más 4. ¿Cuántas veces le vas a sumar? Bueno, va a depender del otro número, ya no de ti mismo que te está sumando, ¿cierto? Entonces, la cantidad de vueltas va a depender de uno u otro. Entonces, vamos a elegir, ¿cuál quieren que se encargue del número de vueltas? ¿D1 o D2? Cualquiera. ¿Cuál quieren que se encargue del número? D1. El 1, ya, que sería, determina el número de sumatorias, ¿no? O número de vueltas, por ejemplo. Y este va a ser el dato a sumar, ¿cierto? El dato que se va a sumar. ¿Bien? O puede ser al revés, ¿ah? Entonces, el bucle va a trabajar con este valor para determinar cuántas vueltas va a dar. Así que indica aquí, para i, que inicia en 1, ¿hasta dónde? De 1 hasta... Recuerden que como leí con paso 1, el i va a ser de 1 hasta un valor, con lo cual se va a determinar cuántas vueltas va a dar. Si a ese le pongo 3, quiere decir que va a ser 3 vueltas. Si le pongo 8, va a ser 8 vueltas, ¿cierto? Y recuerden que la cantidad de vueltas quiero que se estime con este primer valor. Bien, así hemos declarado hace un momento, ¿okay? Así me han indicado ustedes que quieren que sea así. En consecuencia, esta variable es la que va a determinar cuántas vueltas. Exacto, D1, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuando yo quiera sumar algo, ya no sería con D1, sino con el otro valor, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a ver aquí. Le pongo... recuerden que les he indicado que necesitamos el acumulador, ¿cierto? Inicien como... sumatoria va a ser igual a 0. Inicia en 0, ¿cierto? Comúnmente los datos que son acumulativos inician en 0. Salvo que el enunciado te indique que hay un dato que se va acumulando que tiene un valor inicial, ¿no? En ese caso ya sería distinto, pero si no hay nada que indique que el valor inicial tiene un dato ya preestablecido, entonces siempre asume 0. Todo lo que tenga que ver con acumular sumatorias o incluso restas va a ser 0. ¿Bien? Entonces, el primer dato de 1 me indica cuántas vueltas va a dar. Entonces, el D2 es el que va a hacer la sumatoria, o sea, el que va a estar sumándose consigo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haría? A ver, si estamos en este caso, entonces sería, estamos en este caso, a ver, si el primero va a determinar las vueltas, estaríamos en este caso, ¿cierto? Se me ha indicado que el primero va a determinar cuántas vueltas va a darse. Números sumatorios o número de vueltas, ¿no? Entonces, si el primero ustedes han destinado que va a ser el número de vueltas, entonces el segundo se va a sumar. Estamos en este primer caso. Entonces aquí, ¿qué haríamos? ¿Cómo obtengo esa sumatoria, así como la ven ustedes? No de 1 por 1, pues no de más 4, más 4, más 4. ¿Cómo sería? Sería sumatoria, va a ser igual a lo que valía antes, ¿más quién? Ahora sí ya me indican ustedes cuál sería la respuesta. D2. 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 Correcto, listo. D2 es mi segundo valor, ¿cierto? Es el dato a sumar. Y ya está. ¿No? Entonces, en la primera vuelta, a ver aquí, voy a repaso ligero nada más. Miren, esa es la primera vuelta, segunda, tercera y cuarta, ¿cierto? Solo quiero saber el valor de sumatoria. Bien, en la primera vuelta, recuerden que van a ser, ese es, ojo, si tenemos
como D1, 4, y como D2, cualquier valor, digamos, no sé, pues 6. Bien, D1 es 4, van a ser 4 vueltas. Entonces, sumatoria, recuerden que empieza como 0, ¿cierto? Y en la primera vuelta que hacemos, sumatoria vale 0. Si le agrego lo que vale D2, que es 6, ¿cuánto sería? 6, ¿verdad? Sí. Exactamente. En la primera vuelta vale 6. Estamos analizando sumatoria. En la segunda vuelta ya vale 6 sumatoria. Si esto le agrego más 6, ¿cuánto vale? 12. 12. Entonces, en la segunda vuelta sumatoria vale 12. En la tercera vuelta, lo mismo, ¿cierto? Ya vale 12. Si le agrego 6, 18. 18. En la tercera vuelta, igualito, sumatoria, ¿cuánto vale? 18. 18. Si le agrego 6, 24. 24. Entonces, antes de ejecutar, nosotros tenemos que tener en mente que si le agregamos 4 y 6, tiene que forzosamente salir 24. No hay manera de que salga otro resultado. Si te sale otro resultado, entonces te has equivocado, pues, ¿no? O en mi caso yo, ¿no? Que estoy haciendo el algoritmo. Vamos a ver. A ver, ¿sale o no sale? Sí sale o no. Sí sale, ¿no? Con fe nomás. A ver aquí. Dato 1. Profesor, falta imprimir, creo. Ah, está bien el resultado, pero como dice compañía tiene razón. Falta de mostrar el resultado. Escribir el producto de, de manera protocolar, el producto de, le voy a agregar D1 y D2 es, y acá tenía que ponerle sumatoria, ¿cierto? Va a salir así, el producto de, si yo ingreso 4 y 6, es como si estuviera imprimiéndose el producto de 4 y 6 es, y acá debería salir 24, bueno. Ahora sí, tiene razón, ahora sí. Faltaba la respuesta, ¿no? Ingrese dato 1, 4. Ingrese dato 2, 6. O sea, voy a hacer 4 veces 6. Voy a sumar. Ahí está. El producto de 4 y 6 es 24. Ahí está. 24. Listo. Entonces, es correcto. ¿Tienen alguna consulta al respecto? Me indican, por favor, si se entendió para pasar al siguiente o tienen alguna consulta. Bueno, creo que no hay ninguna consulta, entonces lo dejo así. Ah, faltaría definir, ¿no? Definir D1 va a ser entero, D2 también entero, sumatoria también va a ser entero, y también es entero, y sería todo como entero. Ya está. Número 4. Obtener el valor absoluto de un número usando solo suma y o resta. Pareció al anterior, ¿cierto? Dice el valor absoluto de un número usando solo suma y o resta. Veamos, ¿qué entendemos por aquí? Vamos a copiar este ejercicio. Ahí está. ¿Me pueden indicar qué entienden ustedes de este enunciado? Obtener el valor absoluto de un número usando solo suma y o resta. Ustedes saben que el valor absoluto
es un dato numérico. Vamos a considerar números enteros, nada más por el momento, ¿ya? Pero puede ser un real, sí, también, no hay problema. Pero vamos a considerar números enteros. Por ejemplo, miren, si yo tengo 12 como mi dato de ingreso, ¿ven? Y si yo le pongo valor absoluto, recuerden que el símbolo de valor absoluto son como unas barras verticales que están a los costados, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto de 12, ¿cuánto es? 12. Exactamente 12. Y si fuera menos 12, ¿cuál es el valor absoluto de menos 12? 12. Exactamente, también 12. En pocas palabras, recuerden que el valor inicialmente tiene un símbolo positivo cuando no se ve. En pocas palabras, en síntesis, el valor absoluto es quedarse con el valor tangible, o bueno, el valor irrestricto, y no considerar si es positivo o negativo. Entonces, lo normal que hacíamos nosotros era lo siguiente, ¿no? En la calculadora, si queríamos convertir negativo a positivo, ¿qué hacíamos? Ah, ya, pues, ¿no? Si teníamos menos 12, ¿qué hacíamos? Ah, le multiplicábamos por menos 1, ¿no? ¿Sí? Hacían así, ¿cierto? Y se quedaban en 12. En la calculadora, bueno, obviamente mentalmente tú decías, ah, de frente que quedas con el 12. Pero recuerda que no estamos trabajando mentalmente, sino a la calculadora. En una calculadora no le puede decir, por ejemplo, menos 12 es igual a 12, porque va a encontrar una diferencia. ¿Tú qué hacías? Ah, le multiplicabas por menos 1 y se convertía en 12. Entonces, pero recuerden que multiplicábamos. Y eso es justamente lo que no queremos, ¿cierto? Porque les he indicado, el enunciado dice solo sumar y o restar, nada más. O sea, nada de multiplicación. Entonces, ¿cómo hallaríamos la respuesta entonces? En este caso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Cómo hallaríamos? Recuerden que es un número entero, eso se sabe. ¿Bien? Y puede ser 0, puede ser menos 1, menos 12, más 12. ¿Cómo obtendríamos la respuesta? Ese ejercicio se ve pequeñito, pero les aseguro que no va a ser complicado desde que una vez lo vean cómo se va a plantear. Pero ahí podría darme una opción de cómo haríamos, considerando que se sabe que estamos trabajando con estructura repetitiva. En consecuencia, vamos a hacer un conteo de vueltas o procesos. Entonces, sabiendo que vamos a usar estructura para, probablemente lo más seguro, ¿cómo haríamos? Ah, recuerden que el día viernes vamos a entrar a ejercicios con los que solo vamos a usar solo mientras, ¿ok? Puro ejercicios de mientras. Entonces, a ver, una opción que me den, ¿no? O paso a resolver de una vez. Bueno, miren, ¿qué puedo hacer yo para obtener este valor? Miren, lo hacer más pequeño, un momento. Listo. Yo sé lo siguiente, que lo que necesito es ir desde 0 hasta 12, ¿okay? Hasta 12, un conteo. Cuando es positivo yo puedo contar de 0 a 12 y obtener ese valor. Pero cuando es negativo, yo le puedo indicar un bucle que vaya desde menos 12 hasta 0. ¿Bien? O puedo indicarle que vaya desde 1 hasta, le puedo indicar, perdón, que vaya desde 1 a 12 y de 12 a 1. ¿Por qué razón? Porque recuerden que cuando yo tengo un bucle, yo en su momento les había comentado que no necesariamente el valor inicial tiene que ser menor que el valor final. ¿Se imaginan ustedes que aquí le indico, por ejemplo, menos 12 y acá le pongo, digamos, menos 1 y empiezo a contar de menos 1 en menos 1?
o empiezo a contar de uno en uno, ¿qué sucede? ¿Cuántas vueltas va a dar esto? ¿Se acuerdan en su momento le decía que el contador puede ser negativo o puede ser positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces el valor puede ser mayor o puede ser menor, el inicial. ¿Con qué objetivo hago esto? Si yo hago un recorrido desde menos 12 hasta menos 1, entonces yo puedo poner un contador que vaya contando las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Y como sé que esto va a dar 12 vueltas, me va a terminar dando el 12 positivo que yo quiero. Que lo voy a plantear en otro archivo, para no echar a perder este. Ya miren. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo puedo hacer una consulta y preguntar, si el valor es mayor que 12, no hay nada que hacer. Ya tengo el valor. Pero si el valor es negativo, le puedo indicar que un bucle que haga un conteo regresivo. O sea, de menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, hasta que llega a menos 1. Solo cuando sea negativo. Porque lo único que a mí me interesa es cuántas vueltas se van a dar. Para que internamente yo tenga un contador que vaya acumulando de uno en uno. ¿Sí? Eso quiere decir lo siguiente. Miren, un ejemplo. Voy a borrar un momento. No sé si me están entendiendo hasta ahí lo que se quiere hacer. Bien, les explico de esta manera. Recuerden que lo que se va a hacer con el bucle es solo cuando sea negativo, porque cuando ya es positivo no hay necesidad de hacer nada, porque el número ya está en su representación en valor absoluto. El problema es cuando es negativo, o sea que ahí va a haber una pregunta. Esta pregunta va a ser si es menor que 0. Cuando es menor que 0, ¿qué es? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Y yo puedo hacer un bucle que vaya desde, no sé qué valor será, pues, ¿no? Digamos, n. Si n es negativo, quiere decir que n va a ser menor que 0, ¿cierto? En consecuencia, yo sé que es negativo. Y solo me queda hacer lo siguiente. Un bucle que vaya desde n, que yo sé que es negativo, hasta menos 1. Bien, yo sé que es negativo, pero quiero que vaya hasta menos 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese n, bueno, voy a ponerlo como positivo nada más, igual encierra el valor? ¿Qué pasa si es igual a menos 4? ¿Qué sucede? Entonces la vuelta será desde menos 4 hasta menos 1. Eso quiere decir que pasará por menos 4, pasará por menos 3, pasará por menos 2 y llegará a menos 1. ¿Cuántas vueltas ha dado? 4. Y les pregunto, ¿no es el valor absoluto del valor inicial que era menos 4? Sí. ¿Ya está la respuesta o no está la respuesta? Sí. Ya está. Pero solo si, vuelvo a repetir, si es negativo. Si es positivo o 0, no hay necesidad, porque ya está expresado como valor absoluto. Bien, ya que nosotros sabemos que los números positivos por sí mismos no muestran su símbolo, salvo que se estén operando. Bien, listo. Entonces, esa es la respuesta. Necesito un bucle que vaya desde menos 4 hasta menos 1 y que una variable vaya contando el número de vueltas. Bien, porque la variable i es la que va a valer menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces tiene que haber otra variable que se encargue de acumular esas vueltas o contarlas, ¿no? Entonces, primero, no sabemos el valor, tenemos que pedirlo. ¿Listo? Entonces, iniciamos por ahí. Ponemos aquí, escribir, ingrese el número. Vamos a aquí, leer n. Ahora que necesito preguntar, ¿cierto? Pregunto si n es menor que 0.
entonces hago todo esto. ¿Y qué pasa si no es así? Miren, si no corresponde, que si que es 0 o es positivo. Si es así, lo voy a poner aquí. Resultado va a ser igual n. Ya está. Si no es menor que 0, quiere decir que es 0 o mayor. En consecuencia, mi resultado, lo que yo quiero es el valor absoluto, ¿cierto? Mi resultado va a ser el mismo valor, porque no es negativo. Ahora el tema va a ser cuando es negativo. Cuando es negativo, ya sabemos qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Un bucle que vaya desde ese valor que han ingresado, que es negativo, hasta menos 1. Entonces lo voy a poner aquí. Para i que inicia en n ¿hasta dónde? Hasta menos 1, ¿cierto? Con paso, ¿qué pondría en compaso? Para que menos 3 pase a, para que si digamos el usuario ingresa menos 4, para que ese menos 4 pase luego a menos 3, ¿qué se le tiene que hacer? Menos 1 más 1. ¿Cuál de ellos? ¿Ah? Más 1. Sin temor, sin temor. ¿Más 1? Más 1. Más 1. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Y empieza con ese valor que si está en ese tramo quiere decir que es negativo, con certeza. Si es negativo, voy a indicarle que vaya desde ese valor hasta menos 1. Y me está indicando aquí que le incremente de 1 en 1, ¿cierto? ¿No? Menos 4 más 1, menos 3, ¿no? Hasta que llegue a menos 1. Pero antes del bucle es un acumulador. Recuerden que los acumuladores se crean antes del bucle, ¿no? Ya lo hemos visto eso previamente, ¿ya? ¿No? Vamos a poner aquí, vamos a poner un contador. Contador va a ser igual a, lo voy a poner al frente de respuesta, ¿no? Para no confundirlo, voy a poner contador. Contador va a empezar en 0. Y cada vuelta que dé este bucle va a hacer que mi contador incremente en 1, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Una vuelta, 1. Segunda vuelta, 2. Tercera vuelta, 3. Última vuelta, 4. ¿No? Y se queda con el 4. Exactamente, ¿no? Y ya estaría. Lo único que tendría que hacer al final es que mi resultado es igual al contador, ¿no? Lo que ha salido al final. Ya saben, si es negativo, hago este proceso. Si no lo es, entonces mi resultado es el mismo n. Tal cual. Ahora, antes que me olvide, vamos a escribir la respuesta. El valor absoluto de n es ¿qué le ponemos aquí? El valor absoluto de n, lo que ingresaste, es, ¿qué le agrego? Contador, n, resultado, y de repente, el valor absoluto de n es resultado, ¿no? Exacto, resultado. Listo. Vamos a ver. Ejecutamos. Número, a ver, 0. El valor absoluto de 0 es 0. ¿Ya? Vamos bien. Positivo, digamos 8. ¿Qué pasa con el 8? ¿Es menor que 0? No, ¿verdad? Entonces pasa de frente al caso contrario. Así que si el usuario ingresa 8,
tu respuesta va a ser el mismo número. Valor absoluto de 8 es 8. Siguiente. Número negativo, menos 14. ¿No? Menos 4 como el modelo que está abajo. ¿No? Menos 4 quiere decir que iba a empezar en menos 4 y finaliza en menos 1 con incremento en 1. ¿No? Y el valor absoluto de menos 4 es 4. Ya está. Sí salió. Ahí está. Valor absoluto. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna consulta al respecto? ¿No tiene una consulta? Bueno, entonces hasta ahí tenemos ya... No. Ok, gracias. Entonces tenemos ya resuelto el cuarto y penúltimo ejercicio. Bueno, hay más, pero no nos va a alcanzar más tiempo. Vamos a hacer un quinto ejercicio. El que va a quedar, porque tenía planteado 6 ejercicios para hoy. El sexto va a quedar para la sesión del viernes. Tenemos el quinto, dice, escribir un algoritmo que reciba 10 números enteros y al finalizar nos indique el número de positivos, negativos y neutro que el usuario ingrese. Recuerden que el usuario va a ingresar 10 números, puede haber números repetitivos, puede ingresar puros números ceros, y entonces todos son neutros. Puede ingresar, digamos, puros números 2, y todos son positivos, ¿cierto? Entonces, sabiendo ello, tenemos 3 clases, positivo, negativo, neutro. En este caso vamos a considerar que puede ser números reales también, pues, ¿no? Lo que ingrese el usuario. Entonces, en este caso lo voy a resolver aquí directamente. Acá está ya el enunciado. Dice, escribir un algoritmo que reciba 10 números, enteros va a ser, enteros, y al finalizar nos indique el número de positivos, negativos y neutro que tuviese, ¿no? De lo que ha ingresado el usuario. De frente necesito yo, ¿cuántos números? 10 números. Tengo que escribir ingrese el número. Pero recuerden que van a ser 10 y no voy a estar escribiendo o redactando el proceso para solicitar y almacenar un número 10 veces, ¿cierto? Es demasiado. Mejor le pongo un para ahí que inicie en 1 hasta, si quiero que dé 10 vueltas, hasta donde tendría que hacerlo, considerando que lo voy a poner con paso 1, bueno. En hasta, ¿qué tendría que ponerle? Si quiero hacer que este proceso se haga 10 veces. 10. 10, correcto. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si le digo que empiece en 8? ¿Qué tendría que valer el final? Sí. ¿Sería 18? 17. 17, exactamente, ¿no? Porque recuerden que la cantidad de vueltas cuando el compaso es 1 no es una resta, ¿no? Se resta 17 menos 8, ¿no? Sino que es contando desde el punto inicial hasta el punto final, como un rango cerrado. Cuentas, 8 es un primer dato, 9 segundo dato, 10 segundo dato. Y si cuenta de esa manera, de 8 a 17 hay 10 unidades. ¿Bien? Listo. Entonces quiere decir que esto daría 10 vueltas, ¿no? Pero lo voy a dejar en el dato más flexible o que estamos acostumbrados, de 1 a 10. Ya está. Quiere decir que se va a solicitar y se va a capturar 10 datos. Ya tengo esta primera parte. Dice, y al finalizar de ingresar los 10 datos, nos indique el número de positivos, negativos y neutros. O sea, ¿cuántos son?
Eso quiere decir que cada vez que el usuario ingrese este número o un número, tengo que evaluarlo. Positivo, negativo o neutro. ¿Cuál será? Y según lo que corresponda, tendré que tener un acumulador que vaya acumulando la cantidad de positivos que se encuentre, otro acumulador que determine cuántos negativos se ha encontrado y otro acumulador que determine cuántos números neutros se ha encontrado, o sea, ceros, ¿no? Y todos los que son contadores, acumuladores, etcétera, tienen que declararse antes o después, o antes fuera del bucle. ¿Cómo? ¿Dónde sería el declarado a los acumuladores? Antes del bucle. Exacto, ¿no? Entonces voy a crear un acumulador para positivos, un acumulador para negativos y otro para neutros. Voy a poner aquí acum, pos, acum, nec y acum, neutro. ¿Bien? Este primer valor, acumulador de positivos, va a ser 0. Este acumulador de negativos también va a ser 0 al iniciar. Y este acumulador de neutros también va a ser 0. Entonces esto, bueno, o si desea lo puedo poner simplemente positivos, ¿no? Positivos, negativos, neutros, ¿no? Esto se ve más bonito así. Ya, positivos, negativos, neutros. Empiezan en 0 ambos, todos los tres. Entonces lo que tengo que hacer yo es evaluar si este número, o bueno, los 10 números uno por uno, según el momento en que se soliciten, si corresponden a qué grupo, a los positivos, negativos o neutros. Tendría que yo, como en este caso, voy a evaluarlos para ver si es menor, mayor de 0, ¿no? Porque si es mayor que 0, es neutro, perdón, positivo. Si es menor que 0, es negativo. Y si es 0 exactamente, es neutro. Así que, ¿cómo haría las preguntas aquí? Puedo hacer condicionales simples, puedo hacer condicionales dobles o condicionales anidadas. ¿Bien? Si lo hago en simple, sería así. Si el número que ha ingresado el usuario es menor, bueno, en orden, ¿ya? Primero con positivos. ¿Cómo tendría que preguntar para indicar que es positivo o no? ¿Cómo preguntaría si es positivo el número? Mayor que 0. Exacto, mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? A la variable positivos le voy a agregar más 1. Le voy a estar acumulando. Y tendría que hacer lo mismo para negativos. Si número es menor que 0, entonces, ahora negativos, ¿cierto? Negativos va a ser igual a más 1, ¿no? Y si es neutro, o sea, si num es igual a 0, entonces ahora se acumulan los neutros. Neutro va a ser igual a lo que valía antes, más 1. Y falta mostrar la respuesta, pero ese ya sería el resultado. ¿Ven? Tengo la cantidad de positivos, la cantidad de negativos y la cantidad de neutros que se van acumulando siempre y cuando el valor que se va ingresando 10 veces o los datos que se van ingresando, esos 10 números, cumplen, ¿no? Con algunas de estas condiciones. Bien, pero esto ya da respuesta, bueno, falta imprimir la respuesta, pero ¿de qué otra manera puedo hacer esta condicional para que no ocupe tantas líneas? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Mm?
¿Cómo harían ustedes para poder hacer este código en la cual evalúo uno por uno? Un poquito más corto, ¿no? Porque estos son condicionales simples. ¿Cómo haría para que sea más corto? ¿Qué harían ustedes? Por ahí me están indicando anidado. Ah, ya, o sea, juntar, hacer uso del caso contrario, ¿no? Ah, claro, ¿no? Entonces le puedo poner aquí, por ejemplo, si no es mayor que 0, puedo preguntarle si no. Entonces pregunto, num es menor que 0, como pregunta, bueno. Si no es mayor que 0, ahora pregunto, ¿será menor que 0? Si es verdad, entonces corresponde a los números negativos. Y se incrementa, bueno. Si no, recuerden, si no es positivo, tampoco es negativo, el último caso sea que sea neutro, ¿no? Entonces pondría aquí esa parte del código. Se ha reducido, no tanto, un poco nada más, pero sí ha habido una reducción de líneas de código. ¿Sí? Así sería. Entonces, ¿tiene alguna consulta al respecto sobre esto? Voy a escribir las respuestas. Listo. ¿Tiene alguna consulta antes de finalizar? No. ¿No? Ok, entonces eso sería todo. Ya hemos finalizado la sesión y ya estaríamos viendo el día viernes. Recuerden que ese archivo les comparto por el grupo de WhatsApp y la grabación también. No se olviden que el día viernes ya vamos a platicar con puras, bueno, casi todo con la estructura repetitiva mientras. Sí, porque creo que hasta aquí ya se han adaptado a lo que es para. Ahora tenemos que avanzar el otro, el mientras. ¿Bien? Si pueden ir repasando teoría de mientras, bien. Si no, ese día igual les voy a explicar un poco de teoría también de mientras y luego ya pasamos con los ejercicios. Bien, eso sería todo. Jóvenes, nos estamos viendo ya en la siguiente sesión. Cuídense. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes, profesor. Hasta el viernes.